Buenas tardes. Gracias por su asistencia y también gracias desde el encargado de sonido a los que han llevado el peso de la organización de estas jornadas aquí en el museo, Diego, Alberto, al ayuntamiento. Si él no propicia estas jornadas, pues no podríamos estar aquí. Y a todos los compañeros que están desarrollando sus conferencias durante este año. Bien. Es en 1937 cuando aparece por primera vez la definición oficial de evacuado. Y también en 1937 el año más prolijo en información, al menos en lo que respecta a Daimiel, sobre este movimiento de personas. Toda persona que ha tenido que mudar de residencia por razones de guerra no es desafecto al régimen y no tiene medios inmediatos de subsistencia, ni está acogido por otro de su familia, ni amistad. Pero fue meses atrás cuando comenzó lo que iba a motivar esta huida de sus sitios de origen en busca de seguridad. En julio de 1936, en una España republicana, estalla la guerra civil. En Daimiel, en ese momento, el alcalde era Joaquín Ogallar Muñoz de Morales, y en sesión extraordinaria a las 19 horas se da cuenta de los acontecimientos sucedidos esa mañana, la sublevación del ejército de Marruecos, confirmado por el gobierno civil de la provincia con que se ha estado en contacto hasta este momento. La consigna es que permanezcan en los puestos y no se permite la más mínima alteración del orden público. El ayuntamiento desde ese momento queda constituido en sesión permanente. Desde ese momento, Madrid, como capital de la República, es el principal objetivo, y en 1937, con la batalla de Jarama, Guadalajara, se recrudecen los bombardeos dirigidos principalmente a los organismos oficiales, pero también afectan a zonas adyacentes, con lo cual hace que se desplacen de esas zonas a sitios más seguros, principalmente a la población civil, me refiero, principalmente a Levante, provincias orientales de Andalucía, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. La Consejería de Evacuación de la Junta de Defensa de Madrid fue dando salida a la gente que llegaba y lo hizo de manera escalonada. A tal efecto, dictó una orden en la que cada vehículo que saliera de Madrid, cada taxi, cada vehículo de cualquier índole, llevara siempre refugiados, fuera cual fuera el servicio que fuera a realizar. El comienzo de estos desplazamientos a zonas que ofrecían más seguridad comienza en los últimos meses de 1936. Y el dar ayuda al refugiado pronto se convierte en un problema por la gran cantidad de refugiados que había. A principios del mes de octubre de 1937, la Presidencia de Gobierno de Ministros publica una orden disponiendo que se constituya ya en Madrid un comité de refugiados. La orden dice que la principal función de este comité será la de organizar en Madrid y su provincia el alojamiento, refugio y sostenimiento de las personas emigradas de los pueblos de la zona ocupada por los rebeldes. También la de organizar la evacuación a otras poblaciones y provincias leales, los refugiados que se encuentran actualmente en Madrid y también los que lleguen en lo sucesivo. Una semana después, otra orden viene a ampliar la constitución de este comité de refugiados y lo hace con un representante de la Dirección General de Administración Local, un representante del Comité de Explotación de Ferrocarriles, un representante del Comité Nacional de Autos de Transporte, y hace especial hincapié en el derecho a la asistencia sanitaria. Según el Comité de Evacuación, se evacuaron a 400.000 personas en ese momento de Madrid, principalmente hacia Levante. El Gobierno de la República arbitró algunos recursos extraordinarios para atender a la población evacuada de las zonas de guerra. Fondos que cuando llegaron a los pueblos, pues casi siempre, en la mayoría de las veces, resultaron insuficientes. Tras la creación del Ministerio de Asistencia de Sanidad y Asistencia Social, se disolvió este Comité Nacional de Refugiados y la responsabilidad de atender a los evacuados de las zonas en guerra recayó a partir de entonces en el Comité de Evacuación y Asistencia a Refugiados, constituido en el seno del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 6 días después de su constitución se le cambia el nombre por el de Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados. Luego, ya en 1938, se disolvió esta oficina, quedando integrados sus servicios en una dirección general del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Las provincias, el levantamiento en las provincias no fue en Albacete, por ejemplo, Albacete, Guadalajara y Toledo, los militares llevaron la iniciativa y, aunque contaron con la colaboración de civiles, la sublevación triunfó inicialmente, pero luego evidentemente no. Ciudad Real y Cuenca, la conspiración partió de un sector de la sociedad civil y no prosperó.
Toledo, Talavera de la Reina, desde el principio estuvo tomada por el ejército sublevado, punto estratégico para que las tropas de África avanzaran hacia Madrid, y las instituciones provinciales fueron evacuadas a Ocaña. Guadalajara, la capital, es fiel al gobierno republicano, pero los territorios de la zona norte escapan al control, entre ellos Sigüenza, que era sede del arzobispado. En octubre del 36 fue sitiada y en su mayor parte controlada por el Ejército Nacional. Albacete, la sublevación militar estuvo promovida por los altos mandos del Ejército, contando con guardia de asalto, falangistas, etcétera. Triunfó inicialmente. Lo que tenía Albacete era una situación geoestratégica particular y muy conveniente para los dos mandos, porque por ella atravesaban la vía de comunicación que ponían en contacto la capital de la República con las provincias levantinas. En Ciudad Real tampoco hubo insurrección militar, igual que en Cuenca. Era una provincia de retaguardia, pero que tuvo un destacado protagonismo en la formación y adiestramiento de la Brigada Mixta, la unidad básica del Ejército Popular de la República. Alrededor de 126.000 personas que llegaron a Ciudad Real huyendo de su tierra por el avance de las tropas sublevadas, sobre todo venían de Extremadura y Andalucía, pero no exclusivamente. El mayor número venían de estas provincias. Los comités provinciales y locales para atender a los refugiados se crearon por orden de la Presidencia de Gobierno de 26 de octubre de 1936, y en ella se establecía la obligatoriedad de alojar a los emigrados de los frentes de lucha. Entre sus funciones estaba la de atender las necesidades de la población refugiada, inspeccionando comidas, albergues, condiciones higiénicas, sanitarias, etc. También estaba la instrucción de los niños, suministro de ropa, etc. Para obtener fondos se autorizaba a los respectivos comités a imponer cuotas económicas al vecindario en función de sus posibilidades, además de recursos extraordinarios que desde el Gobierno, como ya hemos dicho antes, se arbitraban, pero que nunca eran suficientes cuando llegaban a los pueblos. En Ciudad Real fue en abril de 37 cuando se creó este comité provincial, y a partir de ahí en todas las localidades, incluyendo Daimiel, se fueron creando los respectivos comités locales de refugiados. El 30 de octubre de 1936, el Socorro Rojo Internacional, institución benéfica de carácter internacional, hizo un llamamiento a las mujeres de Ciudad Real para que confeccionaran ropas de abrigo para los necesitados y los evacuados de diferentes puntos. Los fondos provenían en su mayor parte de funciones teatrales y de venta de sellos, además de más cosas. Desde el Ministerio, encabezado por la ministra Federica Monseni, se elaboraron numerosas disposiciones para regular la atención a las familias desplazadas de sus hogares a causa de la guerra. Se recordaba, por orden 20 de febrero del 37, la obligatoriedad de suministrar alojamiento y manutención en régimen familiar a los evacuados asignados a cada localidad. Para identificar a los refugiados se creó la ficha de evacuación y refugio. Era un documento de identidad acreditativo de derecho a la protección que era proporcionado por estos comités locales, y la posesión de dicha ficha se consideraba obligatoria. Los que se encargan de ayudar y organizar a refugiados, el Comité Provincial de Refugiados, el Socorro Rojo Internacional, el Partido Comunista, en Daimiel no, entre casi todos los pueblos, salvo en Daimiel, Manzanares, Socuéllamos y Almodóvar. Cualquier refugiado que llegase a un pueblo debía regularizar su situación en el plazo de 8 días, y los comités locales quedaron integrados por el alcalde, que ostenta la presidencia, un delegado de cada central sindical, un médico de la beneficencia, un miembro del Socorro Rojo Internacional y un representante de los propios refugiados. Las cartillas de racionamiento o abastecimiento se crearon también en 1937 para evitar acaparamiento de víveres, principalmente ante la escasez en todas las poblaciones de la provincia. Las cartillas de abastecimiento ya venían funcionando en otras provincias de la zona republicana, como provincia de Barcelona, Madrid, desde un año antes. Con ellas también se pretendía un reparto equitativo y evitar las colas que estaban siendo un problema, colas que eran de muchas horas, y las tarjetas comprendían la afiliación del cabeza de familia, el número de familiares y refugiados a su cargo,
y solo se repartían una vez. A un mes del funcionamiento, pues el resultado no era el que esperaban, las colas se seguían formando, colas de 6 a 8 horas. Mensualmente repartían unas hojas adicionales para el abastecimiento en el que figuraban todos los artículos de primera necesidad. Para recibir esta cartilla era necesario presentar la cédula personal del cabeza de familia. A los que decían tener evacuados que comieran a su costa se les exigió presentar el certificado que les proporcionaba el Comité Local de Refugiados en el que constaba tal hecho. Fueron necesarias disposiciones complementarias para regular y controlar los frecuentes cambios de pueblo que tenían estas personas refugiadas y hacía muy difícil la previsión sobre todo de alimentos y también de sitios donde tenían que vivir. Y a partir de abril del 37 los cambios de residencia debían de obedecer a razones justificadas y estar aprobadas por el comité local de cada sitio. En sucesivas disposiciones y para normalizar su permanencia en los lugares de acogida se estableció la obligación para los refugiados de trabajar en las labores que se les ordenasen, siempre compatibles con sus condiciones y también con sus preferencias personales. En ese sentido, la circular número 2 del Instituto de Reforma Agraria recordaba a los comités agrícolas de la zona leal la necesidad de utilizar a los campesinos refugiados en cada localidad suministrándoles tierras donde las hubiera sobrantes o dándoles trabajo en colectividades, cooperativas, explotaciones individuales. En estos casos debían entregar al comité una parte de sus ingresos. También debían colaborar en las tareas domésticas, en las casas donde se les daba cobijo, y para contribuir al sostenimiento del personal civil evacuado, los cabezas de familia que estuvieran movilizados y en general todos aquellos que percibieran un mínimo de 10 pesetas diarias quedaban obligados a destinar a sus familias el 60% de sus percepciones. El batallón Torres estaba formado por gente de los pueblos limítrofes, entre ellos Daimiel. Daimiel estaba presente tanto en un sitio en Alcázar con la columna Galán y en Valdepeñas con el batallón Torres, pero nunca en Daimiel hubo un cuartel y un ejército, a excepción del 20 cuerpo del ejército, el 20º cuerpo del ejército, que en pleno del 17 de septiembre de 1937, como consecuencia de haber sido destinado a esta localidad, se hace preciso habilitar varias casas y locales para la instalación tanto de sus dependencias como de los jefes, oficiales y tropas. Se acordó gestionar del organismo correspondiente el traslado a otros pueblos del mayor número de evacuados para dejar libres para necesidades de guerra los locales que estos estaban ocupando en este momento. Y la Comisión de Policía Urbana se hace las gestiones correspondientes para habilitar las casas que fueran necesarias y dejarlas a disposición de las fuerzas republicanas. En los primeros días de octubre del 37, fruto de la reorganización del Ejército Popular, el 20º Cuerpo del Ejército, constituido por el reemplazo del 39, queda íntegramente en Ciudad Real y tenía su cuartel general en Daimiel. Este 20º Cuerpo del Ejército fue disuelto en el periodo final de la campaña de Teruel, o sea, más o menos a principios de 1938. Luego, aparte de esto que hubo necesidad de locales para este ejército, también seguía habiendo necesidad de más locales, por lo que se hizo, a partir del 36 ya se hizo patente esta necesidad. Apenas 3 días después de comenzar la guerra, en pleno 20 de julio del 36, se insta por una parte a don José García Muñoz para que ponga a disposición del Ayuntamiento el Hotel García, después Hotel Madrid, para poder instalar en él de manera provisional la Cruz Roja. Y por otra se insta a la eléctrica para que dé luz en dicho edificio. En abril de ese año 1936 ya se estaba construyendo un edificio en el lugar de la Vera Cruz para la Cruz Roja y se estaban urbanizando los alrededores. También se le ordena más bien al presidente del Casino de la Armonía proceda a la apertura del mismo para alojar en él a los milicianos republicanos, por ser insuficientes los locales de que dispone, y también la casa contigua al ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento. Se acordó realizar las obras de reparación en estos locales para instalar en ella las fuerzas de la Guardia Nacional Republicana, por haber sido dada la aprobación por la autoridad correspondiente. Con respecto, había también en 1939 una cosa curiosa que no tiene que ver, pero sí que tiene que ver porque también son personas que vienen de un sitio a otro, una colonia infantil evacuada
en el lavadero. Se pidió la cesión del lavadero para instalar en ella una colonia infantil que venía de Valencia, por ser insalubre, decía, el vivir en ese momento en el sitio. En el 39 se da cuenta de un oficio de la Delegación de Auxilio Social en que la colonia roja del lavadero ha sido trasladada a Madrid para reintegro en sus hogares paternos al final de la guerra. También había otra colonia similar en el balneario de Villar del Pozo que alojaba a 80 niños. En cuanto a ayudas a evacuados que hemos encontrado, de vez en cuando, poquitas, tampoco hay mucho, como digo, se ciñen más a 1937, pero sí hay algunas anotaciones, algunas cosas que nos dan un poco de luz sobre la vida de los evacuados. Se da cuenta de un escrito del Comité Local de Socorro Rojo Internacional solicitando un comedor colectivo con el fin de que todos los transeúntes y combatientes encuentren las máximas facilidades para hallar comida y cama, solicitando del Consejo se le faciliten los artículos alimentarios que estén a su alcance. Y luego ya pasando a los médicos, hospitales, practicantes, que sí que tenemos alguna constancia de lo que cobraban, casi siempre eran gratificaciones, no sueldos. El 2 de septiembre de 1936, don Emilio Ruiz Sierra es nombrado médico titular de la ciudad de Daimiel, a propuesta del Comité de Defensa. Al año siguiente, en mayo del 37, también será él, don Emilio Ruiz Sierra, el encargado de la rectificación del padrón de beneficencia de su distrito y también de la organización de los servicios médicos en Socorro Rojo y en Cruz Roja. En pleno 28 de abril de 1938 y a la vista de la falta de asistencia médica permanente en los hospitales que tenía esta entidad, el Socorro Rojo Internacional, lo que ha motivado que en diversas ocasiones haya quejas de enfermos y heridos hospitalarios, debido a la forma muy deficiente en que se presta el servicio, se pide para remediar esto una guardia permanente de 2 médicos y 2 enfermeros en dicho hospital. También el 15 de mayo de 1937, como vemos es el año que más sale, es una de las peticiones de los médicos, es que se facilite por parte del ayuntamiento locales para montar en ellos una estación de desinfección de evacuados. La situación sanitaria, por supuesto, era muy deficiente. También hay un bando donde se acuerda proceder a la desinfección de casas particulares, estercoleros, corrales, etcétera. El pleno 2 de julio de 37 se acuerda que los médicos de esta beneficencia, don Enrique Guijarro Martín Pozuelo y don Ramón Fisán Núñez, que son reclutas del reemplazo de 1931, no se incorporen porque, siendo esta una población de más de 20.000 habitantes y teniendo un número escaso e insuficiente casi siempre o siempre en estos momentos de médicos para atender en época normal, ahora mucho más, a los enfermos de esta localidad, pues quedaría totalmente desatendida la sanidad local con la incorporación de estos 2 señores. Se entiende que es que tenían que estar cumpliendo con sus labores de militar. En cuanto a las ayudas así sueltas que tenemos escritos que nos dicen a evacuados, por ejemplo, una curiosa, José Huerta García, un evacuado de Porzunas, de un pueblo de aquí al lado que estaba en Daimiel, se pasa a una comisión urbana de la Policía Urbana un escrito, solicita un socorro de 2 litros de leche diarios para atender al restablecimiento de su compañera enferma. Después, el 1 de octubre de 1937, hay una factura de 576 pesetas exclusivamente para evacuados de esta ciudad, dentro de un acta más extensa donde también se da cuenta de otras facturas. En cuanto a los practicantes, Leonardo Ramírez y Nicasio Sánchez, practicantes de la beneficencia municipal, y por la gratificación que se le tiene concedida por asistencia sanitaria a evacuados pobres en el mes de enero de 1938, cobran 240 pesetas por la beneficencia y 100 pesetas por los evacuados. Esto eran pagos mensuales. Se sigue haciendo. En 1939 también tiene 50 pesetas en un mes. Se seguía pagando hasta por lo menos enero de 1939. Se siguieron pagando los practicantes, los médicos. El médico civil Fernando Rodríguez Rivera, el pago de la cantidad asignada por el Concejo Municipal en sesión 4 de octubre por la asistencia como médico civil de la beneficencia y también de evacuados. En total, en el periodo comprendido 23 de agosto 31 de octubre del mes actual, 1.147,97 pesetas. El médico civil Jacinto Palomo Fernández se le paga la cantidad asignada por el Concejo Municipal el mes de enero, 400 pesetas.
Después también Daimiel ayudaba a otros lugares republicanos también, aunque tenía poquito, había poco, él pedía ayudas, pero luego a su vez sí que hacía colectas para ayudar a otros sitios. Por ejemplo, una subvención de la Junta para la Junta Provincial de Socorro Rojo Internacional. En pleno 29 de octubre se pasa a Comisión de Hacienda una propuesta del consejero Espinosa sobre la concesión por el Consejo de una cantidad con destino a esta Junta Provincial de Socorro, y también una ayuda a Madrid con ese nombre. La operación tenía el nombre de Ayuda a Madrid. El 11 de noviembre de 37, con motivo del aniversario del sitio de la heroica ciudad de Madrid, se ha recaudado aproximadamente 15.000 pesetas entre metálico y víveres para su ayuda. Se forma un convoy con el presidente del Consejo, señor Carranza, para llevarlo a Madrid. Luego, como hemos dicho, una de las principales fuentes de financiación eran las funciones teatrales, y a tal efecto se da cuenta de un escrito del Comité de Socorro Rojo Internacional en el que solicita que le sea concedido el arrendamiento del local del Teatro Ayala en la misma cantidad que pagaba el anterior y con alguna rebaja, dice, teniendo en cuenta las cargas que pesan sobre dicha institución. Además, para poder desenvolverse de otras cargas que ya prevé que le van a llegar. Como estaba próximo a formarse un nuevo consejo, pues lo dejan guardado hasta que el nuevo consejo venga y tome la decisión sobre si se le da o no se le da la ayuda. Después, el 15 de septiembre del 38, vuelve el Socorro Rojo Internacional a solicitarle, se ha cedido 2 meses para obtener recursos para ropa de invierno para refugiados y necesitados. Se acuerda darle el 50% de octubre y también el 50% de lo recaudado en noviembre. El otro 50% se lo queda al ayuntamiento. Anteriormente, en pleno, el 4 de agosto del 38, esto es una nota curiosa que no tiene que ver, pero que sí se propone cambiar el nombre al Teatro Ayala por el Teatro Ascaso, destacado dirigente de la CNT, muerto en defensa de la libertad, Francisco Ascaso, teniendo en cuenta que la persona, no llega a buen término, teniendo en cuenta que la persona que ostenta el Coliseo, o sea, el que ya tenía Teatro Ayala, no aconseja su variación. Entonces propusieron ponerle el nombre a la calle San Antonio, que tampoco prosperó. Se da cuenta de la muerte de un evacuado. Hubo a haber muchas más muertes, de hecho después tenemos noticias de otras, pero el 14 de julio simplemente se pone en conocimiento del ayuntamiento la muerte de un evacuado por el consejero Moreno Somozas. Y también el abuso en las fuentes. Las fuentes de las casas consistoriales hay abusos por parte del personal en cuanto al consumo que hacen del agua, y pide que se limite al personal y al servicio su uso y limpieza, prohibido el uso por otras personas ajenas al mismo. Como de aquí era donde se surtían a los evacuados, pues se dan las órdenes oportunas al delegado de agua municipales para que se haga el abastecimiento de los evacuados que se surtían de dichas fuentes por medio de una cuba de servicio público. Como hemos visto, lo que cobraban los practicantes, los médicos, lo que se pedía, por ejemplo, para Socorro Rojo, pues una pequeña comparativa que se ha descolocado de lo que cobraba en ese de lo que cobraba en ese momento, por ejemplo, la comadrona, en ese momento Asunción Carrillo, y lo bien, 100 pesetas, el asilo 479, empleados del ayuntamiento 2404, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy llamativo los haberes de guarda de campo, indemnización de pienso de caballo, 2529,96. Estos todos son mensualmente. También es que eran muchos los guardas. Estando en medio de recabar información, en medio de la investigación, de este agosto de 2018 llegaron al archivo familiares de una persona que estuvo evacuada en Daimiel. Estaba de paso, ellos venían de Badajoz. Se llamaba Lorenzo Bermejo Castellanos, el familiar, tenía 50 años cuando estuvo aquí evacuado en Daimiel. Ellos querían ver el lugar donde estuvo evacuado, querían ver sobre todo su tumba, les indicó el archivero hasta el patio de Santa Ana, allí se fueron. Cuando llegué yo se habían ido al patio de Santa Ana. Los libros
Después, mirando, nos contaron que acabó su vida de una manera trágica. Murió arrollado por un tren el 15 de agosto de 1937. En la causa de la muerte aparece desgraciado y como naturaleza aparece de Daimiel. Su domicilio pone que estaba en la calle Paz. Entendemos que era en la glorieta de la Paz, porque la calle ya se llamaba Calle Jesús. Procedían de Berlanga, un pueblo de Badajoz, que como ya hemos dicho antes es donde el mayor contingente de personas vino de Extremadura. Y luego el testimonio, voy muy deprisa porque no me quiero pasar de tiempo. A ver, el testimonio por el que empecé esta ponencia, esta conferencia, esta indagación, esta búsqueda de información, vino porque mi familia materna tuvo un evacuado en casa durante la guerra civil, la familia López Menchero, y en ese caso contaban que había una persona, todos los que tenemos cierta edad nos acordamos de Mamerto el relojero, que creo que era el encargado de colocar en casas a esas personas evacuadas. También hablando con todavía personas que vivieron la guerra, me cuenta que había casas para evacuados pobres cerca de Santa María, pero que luego que sí que había personas que cogían, alojaban a otros evacuados. En este caso era una familia de derechas y lógicamente le asignaron un evacuado republicano. Casi todos, como hemos visto anteriormente, dicen que tenían que trabajar en lo que ellos tenían como profesión, que ayudaban en las tareas domésticas, que en colectividades, que se les diera tierras, etcétera. En este caso no se cumplía ninguna de esas cosas, sino que este señor se llamaba Mariano, venía de Mondéjar, que tampoco era un sitio muy habitual, porque Mondéjar en ese momento pues estaba más o menos como estaba Ciudad Real, era zona republicana. Se pasaba el día estaba todo en el cuartel de las mínimas, donde tenía el cuartelillo la República, los republicanos, y solo venía a dormir a la casa. Esa asignación de dinero que hemos visto que se daba a las personas que alojaban, en este caso no se dio, pero tampoco mi abuelo lo quería, pero en cualquier caso él no estaba, pero sí que después llamó a su familia, vino su mujer, vinieron sus hijos y también se alojaron en casa de mi abuelo. Mariano murió en la batalla del Ebro, de aquí se fue hasta la batalla del Ebro y lo dieron por desaparecido. No sabemos si murió, lo último que sabe su mujer, que se quedó aquí después que él se fuera, es que había desaparecido en la batalla del Ebro. Ella se fue poco tiempo después. Y eso es lo único que sabemos de él, que era fontanero, eso sí, era militar, pero realmente su oficio era fontanero y era de la quinta del Saco, por la edad. Hablando con Antonio Alegre, que como sabemos todavía vive y es una persona que vivió la guerra en primera persona, me dice que por todo esto debía ser un mando por la forma de vida que tenía, por la forma de comportamiento. Poco más tengo que decir. Quería acabar con esto y quería que me diera tiempo y espero que les haya gustado. Muchas gracias.